Amado Señor, la vida es un regalo que se nos brinda. Y Señor, la verdad en nuestras mentes podemos concebir la derrota, la pérdida, la desgracia, el resentimiento. O podemos hacer que nuestras mentes sean el nido para el amor, para el servir, para el perdonar, para el perder, para el aprender a ganar, para el aprender a transformar las cosas. Señor, yo quiero pedirte que renueves la actitud de cada uno de los oyentes que está en Voces de Paz. Que extienda tu amor sobre cada persona que nos sintoniza. Los que están en las selvas de Colombia. La vida de Alejandra, la vida de su hijo Juan Pablo. La vida, oh Dios del cielo, de tantas personas que hoy necesitan de tu aliento, de tu amor. La vida de nuestro amigo allá en la cárcel y tantos amigos en la cárcel de Pasto, Señor. La vida, oh Dios, de sus familias. La vida, Señor, de todos los que cada día tienen que enfrentar un drama diferente. Te pido que tu Espíritu aliente nuestras vidas, que nos permita renovar nuestro corazón, Señor, que nos permitas ir más allá donde hemos ido, que nos permitas actuar en concordancia con tu palabra y con tu verdad, que nos permitas caminar en fe, que nos permitas, Señor, salir de la depresión, o que permitas que muchos salgan de la depresión, de la soledad, de los pensamientos de incapacidad, de ineptitud, del no se puede, que él es difícil, y que podamos ver tu mano actuando en medio de nosotros. Hoy te doy muchas gracias por este día. Te pido que nos bendigas, que bendiga a la gente que está desde Mercaderes, Señor, hasta el Ecuador. La gente que está desde Tumaco hasta las estribaciones, donde llega la cordillera en el Cauca, en el Caquetá y en el Huila, Señor. Que tu mano linda, Señor, visite cada persona que está en sintonía de Voces de Paz. Que hoy sea un día y esta semana sea una semana para crecer y para construir tu presencia en nosotros y en nuestras mentes y en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. En Voces de Paz, este es el tema del día. Bueno, yo soy Serafín Ávila, estoy feliz de estar aquí en Voces de Paz y creo que tenemos la promoción de Colmundo de nuestra peregrinación el 13 de junio que salimos a Jerusalén, porque el 13 de junio nos vamos para Jerusalén, así que usted no puede perderse la oportunidad linda de ir tras las huellas de Jesús y las del apóstol Pablo. Queremos que la peregrinación sea un viaje inolvidable, no solo un paseo de turismo, sino algo más que realmente transforme lo profundo de nuestro corazón y nos proyecte cada día a algo mucho mejor y a una vida mucho mejor. No solo en Jesucristo, sino una vida, pues sí, una vida en Jesucristo y una vida plena que es lo que Jesús ofrece. Y la visita a la Tierra Santa es partir la historia de la vida en dos pedazos, definitivamente. Entonces, eso será el 13 de junio. No duden en llamarnos para pedir información sobre la peregrinación o a los diferentes distritos de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, hoy tengo una invitada especial, es una persona muy sensible y muy querida por nosotros. Está con nosotros Sandra Milena González. Sandra Milena, muy buenos días, bienvenida a los micrófonos de Colmundo. Muy buenos días, qué bueno poder estar aquí para compartir con ustedes la experiencia de conocer al Señor y poder dar testimonio de lo que Dios puede obrar en nuestras vidas. Bueno, mire que ya... antes de que comencemos con Sandrita, yo quiero hacer una breve introducción de algo de la palabra de Dios. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Una persona en Jesucristo puede ser transformada. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia de cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia es contundente
en mencionar que existen dos formas de vida. Una vida es el que está en Cristo y otra vida el que está sin Cristo. Y la Biblia no es que juzgue, pero simplemente deja notar que el entendimiento se puede entenebrecer, que el corazón se puede volver duro, que nos podemos volver fríos, indiferentes, y también la nueva vida en Cristo produce cosas extraordinarias, maravillosas. Y nuestro programa está orientado a producir una buena nueva y una nueva vida en Jesucristo. Una vida revolucionaria, transformadora, dinámica. Y Sandra nos cuenta aquí, dice, un testimonio personal. Un testimonio personal es una experiencia única, una experiencia que las personas viven. Al vivir una persona experiencia, pues esa experiencia se vuelve de una u otra manera un testimonio, o sea, es decir, algo que se evidencia. Entonces, en este programa hemos venido insistiendo en que Dios nos está hablando por los hechos que hace en la vida de las personas, más que por las palabras, por los hechos contundentes que hacen, y lo están testificando las personas. ¿Qué fue lo que Dios hizo en mi vida? En mi vida. Antes de que Sandra nos cuente qué es lo que Dios ha hecho en su vida, Sandra, cuéntenos un poquito de Sandra Milena González. ¿Quién es Sandra Milena González? ¿Dónde nació Sandra Milena González? Bueno, a ver, les cuento, pues nací en la hermosa ciudad de Neiva, departamento del Huila, o sea que soy huilense. Soy la segunda de 6 hermanos. Conozco del Señor hace ya, creo que por ahí unos 27 años que conozco de Cristo. Y pues ya llevo un tiempo aquí en esta ciudad, en la ciudad de Pasto, llevo 8 meses aquí, soy misionera a tiempo completo, hace 15 años que soy misionera a tiempo completo, donde un día pues, fruto del llamado que Dios hizo a mi vida, de poder experimentar su amor, de poder experimentar lo que Él quiere pues cada día llevarnos a ver su poder, y aún algo que manifestaba el líder es ese versículo de 2 de Corintios, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pienso que eso fue algo revelacional para mi vida y siempre lo comparto diciendo, nada ni nadie le queda grande al Señor. Porque siempre digo, si yo no le quedé grande al Señor, nadie le queda grande a Dios. Para que su vida sea transformada y renovada. Entonces, pues básicamente es eso. Aquí pues obviamente viviendo esa obra y algo que siempre he aprendido y he tenido en cuenta es también lo que dice la palabra de Dios cuando el Señor dice que Él nos escogió desde el vientre y Él nos apartó, donde he experimentado el cuidado de Dios, aún desde muy pequeña, desde muy niña he experimentado el cuidado y el amor de Dios. A ver, cuéntenos eso, un poquito cómo fue que conoció de Cristo, cómo llega usted a dejarse seducir por Dios, cómo sucede eso en su vida. Bueno, pues cuando hablo de que siempre ha estado el cuidado de Dios presente en mi vida, aún desde muy pequeña, pues aquí es importante resaltar algo, ¿no? Mi familia pues no es una familia, digamos, modelo, en ese momento no lo era, estoy hablando cuando yo era niña, hace mucho tiempo, muchos años, hablando de unos 30 años, y poder desde muy pequeña ver que Dios me cuidó, me guardó ante las situaciones que a nivel familiar podíamos experimentar, porque pues obviamente cuando yo hoy veo cómo la violencia intrafamiliar, cómo la violencia en las mujeres hoy en día se pronuncia, pienso que eso no es de ahora, eso viene de mucho atrás. Entonces al poderlo vivir, al poderlo ver en mi casa, en mi hogar, pero saber que Dios estaba ahí, al poder sufrir el abandono, la soledad que muchas veces los padres generan hacia los hijos, Dios estaba ahí cuidándome. Cuando conozco de Cristo, pues fue a los 11 años, pero no tenía como que esa claridad de qué era lo que realmente estaba viviendo, ¿no? Y pues obviamente la primera que llegué a conocer del Señor es mi madre, cuando yo tenía 11, 12 años. Y ella me decía, acompáñame a una reunión, en medio de todas las situaciones que se veía en mi casa, en medio de pues la situación que ella vivía con mi padre en cuanto a la relación de matrimonio, el maltrato, no solamente físico, sino también verbal, el no saber qué hacer. Ella pues conoce del Señor, allí empieza a conocer que en Él hay una respuesta, pero en ese momento cuando ella conoce, pues ella iba buscando una solución, buscando quien le ayudara y siendo yo la segunda de 6 hermanos, pues era como su compañera, su amiga, su confidente,
pero a la vez obviamente era también su paño de lágrimas en medio de toda la situación. Entonces ella pues obviamente acudía, yo una niña de 10, 11 años, aún desde antes, pienso que desde 8 años vivía la situación y miraba todo esto que en cierta manera afectaba mi vida, pero ella me decía acompáñeme, acompáñeme buscando una solución y yo la acompañaba simplemente, ella oía, yo me sentaba y oía y escuchaba y para mí eso no era trascendental. Cuando ya después de un tiempo, a través de las muchas situaciones donde mis padres se separan, donde ya pues mi mami de una manera muy valiente y muy esforzada dice esta situación debe cambiar, también fruto de la presión que nosotros como hijos, especialmente yo le decía, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no buscamos una solución? Pero la idea no es poder continuar como estamos, porque no era realmente un hogar, no era realmente una familia. Ella decide que nos fuéramos de la ciudad. Y pues con su fe puesta en el Señor, llegamos a una ciudad desconocida para todos, desconocida para ella, llegamos a Cali. Y ahí en Cali, pues obviamente ella sigue buscando al Señor. Ahí en Cali ella decide empezar una nueva vida, o decidimos, una mujer valiente que decide tomar la responsabilidad de 6 hijos. Y cuando hablo de eso siempre digo, no era 1, no eran 2, son 6. El saber que para ella era importante responder y ante todo buscar que no se fueran a perder. En este momento pues ella, la única garantía que tenía era enseñarnos a conocer a Dios. Esa era la garantía para ella de que nosotros como hijos no nos fuéramos a extraviar, de que nosotros como hijos no nos fuéramos a perder. Entonces ella llega y conoce, pues allí siguió asistiendo a la cruzada, la criticaba, a la familia, le decía que qué hacía allá. Pero recuerdo que ella siempre nos decía, ustedes no si quieren ir a la reunión, tienen que ir. Íbamos a la reunión de jóvenes con mi hermano y con mis 2 hermanos que son mayores, porque tengo otros 3 hermanos que son menores. Y pues obviamente asumiendo la responsabilidad de sacar una familia adelante. Y esa era la garantía para ella de que nosotros íbamos a estar por el buen camino, el que conociéramos del Señor. Obviamente en ese momento yo tenía 16 años, 15 años, 16 años. Mi hermano igual estaba con 17 años, éramos jóvenes, donde decidimos asumir la responsabilidad de poder trabajar, de ayudar a la casa, de cambiar nuestros estudios en la noche, de poder buscar a Dios y de enseñar, pues obviamente a nuestros hermanos más pequeños, que eran de 4 años, 5 años, a que también buscaran al Señor. Y esto nos permitió salir adelante, esto nos permitió experimentar, obviamente empieza un proceso de sanidad en nuestras vidas, sobre todo con mi hermano mayor y yo. Empieza una sanidad en nosotros 2 porque pues fruto de lo que habíamos vivido en nuestra niñez había muchas cosas guardadas, ¿no? Tanto resentimiento hacia nuestro padre, que para mí era muy difícil llamarle papá, entonces siempre le decía a ese señor, no le decía papá, y eso era algo que Dios empezó a sanar en mi corazón, empezó a sanar en mi vida, pues por todas las situaciones que habíamos visto, el ver cómo hacía sufrir a mi madre, el verle llorar, eso afectaba a nivel personal. Entonces yo decía, eso no es lo que yo quiero, el saber que por él muchas veces mi madre salía y se iba y nos dejaba abandonados, y a mi hermano y a mí decíamos, aquí, ¿qué hacemos? Pero sabía que ahí estaba Dios, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Tu papá no respondía por la casa, por el hogar. No respondía, para él era simplemente el saber que estaba ahí, pero él tenía, aunque estaba ahí con nosotros, era un padre ausente porque pues no sabía lo que era dirigir un hogar, unos hijos. Nunca nos maltrató físicamente, ¿no? Pero verbalmente sí, a los gritos, pues obviamente sí lo pudimos vivir, pues aun cuando él maltrataba a mi madre, el saber de que mi hermano se encerraba a llorar, pero yo era la que salía a defenderla, de 8 años, 9 años, entonces eso siempre para él era como que no lo entendía, mi padre no lo entendía, pero ahí se va creando ese resentimiento, ahí se va creando esa rabia. Y siempre digo, Dios, cuando hablo de que Dios me escogió desde el vientre, supe que Dios me guardó en muchas situaciones. Porque a los 11 años, un día ya dije, no quiero estar aquí. Recuerdo que me fui un día y dije, me voy de la casa. A los 11 años. Pues a los 11 añitos de edad.
No, pero mire, qué pena interrumpirla, Sandita, ahí, pero lo que nos estás contando, yo te agradezco por abrir el corazón a todos los oyentes de Colmundo Radio, porque sin lugar a dudas hay personas que viven situaciones muy similares a las que estás contando, y madres que han tenido que enfrentar la situación de Leonor, que es tu mamá, que yo la conozco, una mujer muy valiente, que yo admiro mucho a Leonor, pero mire lo que ella dice, una niña de 8 años que ve maltratar a su mamá, su hermano menor en la impotencia se pone a llorar, pero ¿cuál sería el grado de violencia y de dolor y de impotencia que una niña de 8 o 10 años se enfrenta a su padre? O sea, para que una niña enfrente a su padre se han violentado muchas cosas en el interior, ¿no? Se han violentado, y para que una niña conciba en su mente la idea de salir de la casa a los 11 años es una cosa muy delicada, dramática esa situación. Sí, pues obviamente ya al uno ver lo que está sucediendo, uno dice, algo tiene que pasar. Y cuando a los 11 años digo, me voy de la casa, pues fue algo que obviamente estaba el hacerlo, pero también estaba la cobardía de, ¿y qué va a hacer de mí? Entonces un día salí, supuestamente iba para el colegio, y dije, no me voy para el colegio, me fui todo el día. Y recuerdo que anduve todo el día en la calle, pero fue algo como que Dios ahí diciéndome, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Claro, ya eran las 5 de la tarde, y al ver que yo no llegaba a mi casa, pues ya mis padres se preocuparon. Entonces, ¿dónde está? Empezaron a buscarme por todas partes. No sabían qué hacer, ya eran las 10 de la noche, yo no llegaba a mi casa, pero yo era andando en la calle y decía, ¿yo dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? Pero ya cuando son las 11 de la noche, 12, yo dije, tengo que volver. Claro, ya a las 12 de la noche llego a mi casa, pues estaba mi madre llorando, mi padre también. Y obviamente pues no me recibieron de la mejor forma, ¿no? Pues hubo los gritos, hubo la disciplina, pero si algo dejaban claro era que les decía, es que yo no quiero vivir aquí, yo no quiero vivir con ninguno, yo me quiero ir, y yo decía, no quiero estar aquí, pero ahí entendía que estaba Dios también. Hoy cuando pienso en eso digo, ¿qué hubiera pasado donde yo no hubiera decidido volver a mi casa? Donde yo no hubiera decidido regresar. ¿Qué tal donde alguien en medio del drama la hubiera tomado? O sea, no estaría hoy aquí, no hubiese conocido del amor de Dios, que es lo que realmente llena nuestra vida. Entonces, sanar todas esas heridas, sanar el saber que en el abandono de mi madre, en muchos momentos de desesperación, sin saber qué hacer ante la situación, el salir e irse y dejarnos con mi hermano, y mi padre solo nos tomaba y nos llevaba donde mi abuela a decir, cuídenlos, y saber qué pasaba con nosotros. Y simplemente decíamos, queremos estar con mi mami, y decíamos, no podemos estar porque pues ella se fue, ella volvía, iba, y no eran 15 días, ella se iba 5 meses, 6 meses, y después regresaba. Era como el momento de la reconciliación otra vez con mi padre, y volvía otra vez a la casa, y entonces volvíamos. Pero nosotros habían muchas situaciones, porque el quedarnos donde mi abuela significaba maltrato también, maltrato verbal, maltrato donde pues no nos daban lo que queríamos, donde no había la preocupación de mi padre el saber que nos hacía falta, a pesar de que habían las condiciones económicas. Para nosotros eso era lo de menos, el saber, porque necesitábamos era tenerlos a ellos. Entonces cuando uno mira todo eso, yo digo definitivamente, vuelvo, insisto, Dios hace milagros, sana el corazón. Dios, el amor de Dios es grande, y siempre, si algo he aprendido es a conocer a Dios como papá. Entonces cuando miro hacia atrás digo, definitivamente hoy más que nunca me afirmo de que Dios es el que responde por la vida de uno. Y yo siempre he dicho, Dios es mi papá, Él responde por mí, Él sabe quedarse conmigo. Ese pedacito vale, tiene mucho sentido. Dios es mi papá, ¿y qué? Y Él responde por mí. Bueno, quiero contarle a los oyentes que no conocen a Sandra, que es, pues agradecerle a Sandra lo que nos está contando, porque es de mucho valor, porque lo que ella nos está contando es el drama que muchas familias viven hoy en día. Jóvenes, niños, padres jóvenes, padres adultos, mujeres que sus esposos no responden o son borrachos, una serie de situaciones que son muy delicadas. Y mire el drama tan tenaz que se puede vivir en el corazón de un niño, de una mujer, de un hombre. Hoy, para quienes no conocen a Sandra, Sandra es una mujer ya hecha, no es una peladita, es una mujer. Y lo que nos está testificando de su infancia es superado hace mucho tiempo,
Pero bueno, que nos siga contando, porque yo después voy a dar unos, ya que Dios me da el privilegio de conocer a Sandra y su familia, pues contar algunos apartes de eso también. Bueno, pues igual pienso que viví muchas experiencias. Yo insisto, la niñez no la disfruté como debía. Pienso que fui niña hasta los 7, 8 años. Ya después me tocó crecer, madurar, asumir responsabilidades que no me correspondían, ¿no? Al convertirse uno a esa edad la confidente, en la amiga, en el paño de lágrimas de la mamá, pues era como que ella todo venía y me lo contaba a mí. Entonces yo decía, bueno, pero que yo qué puedo hacer si tengo 10, 11 años, ¿no? Era la hija mayor, la mujer mayor. Y la mayor, obviamente, cuando a los 12 años el poder ver cómo un episodio marca pues la vida de uno. Y es cuando ya hay mami 5 hijos y queda embarazada de la última niña. Mi hermana hoy en este momento tiene 27 años. Y queda embarazada de ella y pues obviamente la primera persona que ella me cuenta es a mí, estoy embarazada. Tengo 5 hijos y no quiero. Entonces yo le decía, ay, vamos a tener otro hermano. Pues la emoción de a los 11 años vamos a tener otro hermano, 6. Entonces ella me decía, pero yo no quiero tenerlo. Entonces ya como a los 4 meses ella decide irse otra vez de la ciudad para Bogotá. Mi abuelo viene por ella, pero ya no se va sola, sino que se va con todos nosotros, ¿no? Estando allí, pues otra vez volvimos para allá. Mi papi se queda en la ciudad de Neiva, ella se va otra vez dejándolo una vez más, una de las tantas veces. Y cuando estaba allí, pues obviamente ya ella tenía 4 meses de embarazo, ella me decía, yo no voy a tener más hijos. Yo decía, pero es que ya viene otro hermanito, pero yo no entendía muchas cosas. Claro, para usted era una felicidad que viniera otro hermanito, para ella era un drama más. Claro, era un drama, era un problema más. Recuerdo que ella tomaba muchas cosas pues para abortar en ese tiempo. Estoy hablando de hace 20 años, mi hermana tiene hoy 27 años, hace 27 años. Recuerdo que una vez se pegaba en el estómago y decía, Dios tiene que hacer algo, pero yo no quiero tener más hijos. Y ya pues obviamente no sucedía nada, ella sabía que era una niña. Ella sí algo dijo, el día que esta niña nazca yo la voy a regalar. Entonces yo decía, no la va a regalar porque es mi hermana. O sea, como en esa situación de que es la hermana de uno y que uno tiene una responsabilidad. Pero cuando yo recuerdo que el día que ella tuvo los dolores de parto, pues se fue para la clínica con mi abuela y yo me quedé en la habitación y hice una oración a la edad de 12 años, 11 años, 12 años. Hice una oración y le decía a Dios, yo quiero conocer a mi hermana. Mi mami me dijo, yo llego, pero no llego con su hermana porque yo a su hermana la voy a regalar. Yo ya tengo todo listo para regalarla. Y yo le decía, Señor, yo quiero conocer a mi hermana. Yo hice una oración y le dije a Dios que la cuidara. Y obviamente cuando ellos llegan de la clínica, pues yo estaba en una habitación en el 3er piso y ellos llegan y mi mami se queda en el 2º piso y ella decía que me buscaran. Pero yo decía, yo quiero saber si mi mami llegó sola o llegó con mi hermana. Entonces cuando dijo, busquen a Sandra, y entonces me llamaban y yo decía, no, porque de pronto llegó sola y yo quiero conocer a mi hermana. Y yo decía, yo quiero conocer a mi hermana. Cuando mi madre me dice, dígale que aquí está la hermana, que venga, que aquí está su hermana. Entonces decido bajar y pues fue como la alegría de verla y fue algo muy bonito. Y tenaz. Sobre todo porque en ese momento pues mi mami llorando me decía, aquí está su hermana y yo le decía, yo la voy a cuidar. O sea, fue como asumir un reto donde yo la iba a cuidar. ¿Cuántos años tenías? 11 años. Uy. Entonces decía, yo la cuido y cuando mi hermana fue creciendo recuerdo que ella me decía, mamá. Ella me decía, usted es mi mamá, porque siempre la cuidaba y la protegía y hoy a la edad que ella tiene, somos muy amigas, somos muy, muy íntimas y ella me dice, para mí usted ha sido mi hermana, mamá. Pero no sé por qué pienso que usted es mi mamá, me decía ella. Entonces una vez le contaba a ella que yo hice una promesa que yo la iba a cuidar siempre. Entonces fue algo como muy bonito y pues obviamente mi mami en ese momento no conocía del Señor, no conocía de Cristo, no conocía nada, no sabía que lo que estaba haciendo era rechazarla, pero ya después cuando mi mami conoce de Cristo, para ella fue volver, fue pedirle perdón. Mi hermana, quiero decirles que mi hermana no se siente rechazada para nada. Ella dice que ella lo que ha vivido no ha sido sino amor de parte de todos mis hermanos y ha sido algo bien
bien especial. El sanar todo eso fue un proceso en el cual pues solo el amor de Dios, como dice la palabra de Él, cubre multitud de faltas. Y ha cubierto todas esas faltas. Hoy pues cuando mi padre, ya después de nosotros estar 7 años separados de él y empezar una nueva vida en la ciudad de Cali con el Señor, conociendo de Dios, algo que me costara, que me decían tienes que perdonar a tu papá, yo decía, pero yo ¿por qué lo tengo que perdonar si yo no le he hecho nada? La idea es que él me perdone a mí, o sea, que él me pida perdón a mí, porque él es el que me hizo. Él no me dejó ser niña, él no me dejó disfrutar mi niñez, él no me dejó disfrutar mi juventud, él no me dejó disfrutar mi adolescencia. A mí me tocó crecer, yo tuve que aprender a ser mamá, tuve que aprender. Yo decía, ¿cómo yo le voy a pedir perdón a él? Pero una vez entendía y el Señor me lo mostraba que era la única manera de sanar mi corazón. Ya después cuando viene pues el momento de que mi padre nos busca, después de 7 años de separación, él va a la ciudad, él quiere decir quiero volver otra vez, quiero que el hogar se restaure. Nosotros ya teníamos todo organizado, mi mami pues buscando al Señor, nosotros también buscando al Señor. Cada 8 días hacía algo que ella nos infundó mucho y fue que nos reuníamos todos los domingos, mami trabajaba de domingo a domingo, pues porque era el desafío de sacarnos adelante, mi hermano y yo también trabajábamos porque era el desafío de sacar a mis hermanos adelante para que ellos estudiaran. Y ya cuando ella todos los domingos en la noche decía, bueno, ustedes saben que tenemos la reunión, y es lo que aquí en La Cruzada conocemos la célula familiar de éxito, o en un tiempo lo conocimos como el encuentro de Príncipe de Paz. Y cada 8 días nos reuníamos, orábamos, compartíamos la Biblia, y fue creciendo como es el conocer a Dios y el que Dios sanara. Y pues un día ya en un redil, en un campamento de jóvenes donde pude estar allí, Dios pues me hizo el llamado. Y nunca olvidaré lo que dice Isaías cuando el Señor me decía, porque es que a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amé. Y yo decía, pero Dios me amó así nomás. Y yo decía, Dios me amó así nomás. Y yo decía, sí, Él me amó así nomás. Y eso para mí fue revelacional. Yo decía, era un versículo que yo no me lo sabía de memoria, pero como estando en el monte de la alabanza en el redil, el Espíritu Santo trae y empiezo a repetir ese versículo. Y yo decía, y el Señor me decía, vaya a la Biblia. Y yo decía, pero esto tan extraño, o sea, cómo Dios le habla a uno así de esa manera tan palpable. Y allí experimenté el llamado de Dios. Y allí experimenté también que Dios estaba obrando sanidad en mi vida. Ya cuando viene el encuentro con nuestros padres, pues, o con papi, él nos pide perdón, él nos pidió perdón. Pues mi mamá me dijo, sí, yo quiero que volvamos otra vez a estar juntos. Entonces volvemos a la ciudad de Neiva. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer al líder Serafina y a la líder Magali. Cuando volvemos otra vez a la ciudad de Neiva. Y pues empezamos ahí otra vez la familia junta. Otra vez todos pues a crecer y a estar juntos de nuevo, ¿no? Y fue conociendo al Señor obviamente ahí yo experimenté el llamado de Dios, pero eso tenía la edad de 18 años. Yo decidí servirle al Señor a los 25 años, pasaron 7 años, donde pues sí, hay momentos en que uno se aparta, pero uno sabe que hay algo que uno no puede dejar, y es que cuando se es llamado, ese llamado siempre va a estar ahí. Ya a los 25 años, yo orándole a Dios le decía, Señor, confírmame el querer ir a servirte. Y recuerdo que el Señor me confirmaba en una vigilia, no sé si estábamos en una vigilia y casualmente el líder Serafín estaba en esa vigilia, fue toda la noche. Y le decía al Señor, bueno, aquí es donde yo quiero definir el poder servirte. Y recuerdo que el Señor me hablaba a través de un versículo, me habló de una manera muy especial, Deuteronomio 28, donde me decía que tú eres de mi exclusiva posesión. Y luego también me habló otro versículo. Recuerdo que la vigilia se acabó a las 6 de la mañana, no sé si el líder lo recuerda, pero a las 12 le estaba tocando y le estaba diciendo, me voy a servirle al Señor. Y él me decía, pero es que vinimos de una vigilia y yo a las 12, ese día no dormí, entonces yo recuerdo que le dije, ahora sí me voy a hacer el cenete, ¿y qué es lo que hay que hacer? Entonces me dijo, sí, y eso. Yo decía, es que Dios me llamó, voy a servirle al Señor. Y ese día él me dijo, bueno, pues entonces hagamos pues todo el proceso que hay que hacer. Y eso hace ya 16 años, porque pues un año que dura el aspirantazgo y hace 15 años como misionero. Eso fue en abril, recuerdo que fue en abril. Claro que sí, ella dice que no me acuerdo, pero
Yo quiero decir aquí algo porque Dios me dio la gracia de conocer a Sandra cuando tenías ¿cuántos años? Tenía 20 años. 20 añitos. Y tengo... No, usted tenía como 17, 18 no, años. Yo tenía como 20 años. Ya Bueno. tenía 20 años. Y pues lo que ella está contando es una historia que pues en parte, en la inmensa parte yo no la conocía, pero yo hoy qué puedo decir porque yo la conozco desde hace muchos años pues. Ella misma lo está contando. Quiero contarles que su hermano mayor se llama Mauricio, que está casado, que tiene 2 preciosas hijas, que tiene un hogar estable, que es un hombre que le ha servido a Dios, que es un hombre de testimonio, que dirige un ministerio junto con su esposa. Su hermana, la que le sigue a Sandra, es Heidi, está casada con un odontólogo, tiene 4 hijas, 3 hijas, 3 niñas. 2 gemelas y una preciosa niña, una familia de testimonio que le sirve a Dios. Y por supuesto que yo estoy en el proceso de Sandra, en el proceso de Saide, de Mauricio, y por supuesto que en ese proceso discipular hay muchas cosas que Dios va haciendo, pero hoy les estoy contando lo que ellos son y lo que no son, que pudieron llegar a ser drogadictos, antisociales, personas que no le iban a aportar a la sociedad o personas que iban a ser resentidos sociales o con dificultad social. Pues quiero contarles que Mauricio hoy es gerente de una compañía, el hermano mayor es gerente de una compañía allá en Ibagué, que la hermanita Saidi, la hermanita de ella, casada con un odontólogo, trabajan juntos y los pobres niños, cada uno tiene carro. Bueno, que su hermana, la que sigue, la Mona, está casada, que su hermano Jason es un pelado soltero, joven, trabajador, emprendedor. Todos ellos son parte de la cruzada y sus familias son parte de la cruzada estudiantil y le sirven a Dios. Y su hermana menor, la que es casi su hija, pues se casó. Es una muchacha de 27 años, ¿no? Que tuvimos la gracia de verles hace poco, pero verles sanos, felices, realizados, todos activamente trabajando. Pero no solo eso. Lo que más me enterneció, yo quiero decirlo aquí, Dios nos dio el regalo de pasar Año Nuevo junto con esta familia, junto con ellos. Ver llorar a su padre. Ver llorar a su padre como un niño, ver la felicidad de su mamá. Quizás lo que ellos no pudieron disfrutar cuando eran jóvenes, lo están haciendo en este tiempo cuando Jesucristo restauró. Y toda esta familia que vivió un drama durante también muchos años ha venido siendo formada, implementada y bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Y yo me acuerdo que la primera agente, los 2 más fieles en ese proceso fue Mauricio, su hermano mayor, y Sandra. Y el resultado de ver toda su familia hoy en esa forma transformada, pues es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Así es. Sí, algo muy especial también es saber que en todo esto, yo insisto en decir algo, o sea, nosotros como hijos no somos culpables de las herencias de maldición que los padres pues nos transmiten, pero sí somos responsables de cortar con ellas y decir que queremos vivir. Y cuando uno conoce a Dios, por eso insisto en lo que dice 2 de Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Tu relación con tu papá cómo es hoy? Mi relación con mi papi hoy es muy bien, con mi mami con también. Mi papi. Y con mi madre también, ellos Ay, hoy... que conste que es una mujer bien madura y dice con mi papi, con mi mami. Ellos hoy viven los dos, hoy ya están los dos solos, porque pues ya todos salimos de la casa, pues se acompañan, se cuidan, pues situaciones difíciles siempre las va a haber, pero pues han sabido enfrentarlas, discusiones también las hay, pero también han sabido sobrellevarlas. Él dice que es cristiano, aunque que él es de la cruzada, pero pues no es así tan involucrado, pero él dice yo soy de la cruzada. Él es amigo, por lo menos cuando yo estaba asistía y me buscaba. Y sí, él ahí está, y para él es, él decir que tiene una hija misionera, él eso lo llena de alegría también. No, y no le digo, él se conmueve, la verdad es que ya no sabe, el pobre Carlos Julio llora viendo a su hija y conmovido viendo a su familia, ¿no? Sí, y Dios nos ha permitido ser una familia sobre todo muy unida, pero esto lo agradezco a mi madre. O sea, si a mí me hacen la pregunta que muchas veces le hacen a las reinas, ¿cuál es la mujer que más admira? Yo digo, es mi madre, esa es la mujer que más admira. Siempre le he dicho a ella fue muy valiente. Tuvo que levantarse en medio de una situación para
pelear por una familia que necesitaba ser restaurada por Cristo. Y algo muy importante, y siempre le digo a mis discípulas esto, yo les digo a las madres, nunca dejen orar por sus hijos, ni por su hogar. Para mí las oraciones de las mamás son benditas. Entonces les digo, oren por sus hijos, oren por su esposo, no se cansen de hacerlo porque Dios va a dar respuesta. Soy testimonio de eso. Y el ser misionera es fruto de un llamado que Dios me hizo, pero también pienso que es fruto de un sueño que Dios le cumplió a mi madre, de que ella anhelaba tener sus hijos como misioneros. Entonces pienso que Dios le cumplió un sueño a ella. Así que, bueno, en verdad muy agradecida con usted, líder, poder compartir este tiempo. De verdad que a usted y a la líder Magali siempre les he admirado también. Les amo mucho. Ustedes me han visto crecer, no solamente espiritual, sino como persona. Y eso es algo que uno valora. Entonces yo a ustedes les quiero, les respeto. Siempre les he considerado unas grandes personas en mi vida. Nosotros también, Sandita. Nosotros Gracias, también. líder. Lo que ella dice es cierto. Leonor es una mujer muy linda, muy valiosa, una mujer luchadora, una mujer que jamás se soltó del Señor, y que ese testimonio que ella le dio a sus hijos, pues les ha servido a sus hijos. Mire, y cómo toda esa familia hoy es parte de la solución y no parte del problema. Y cómo aún mismo Mauricio, Said y todos ellos han contribuido al desarrollo de otras familias más, y cómo se puede convertir una familia que vive un caos, puede convertirse en una familia de bendición. Y ella dice un detalle muy lindo, cómo las mujeres influyen en los matrimonios y pueden salvar las familias enteras. No solo salvó a sus hijos, lo más tenaz del asunto es ver a Leonor con su esposo, verlo con su esposo, y hoy están disfrutando pues de una vida chévere. Entonces, Sandita, voy a invitarle hoy en nuestro programa a que ore por las mujeres, a que ore por las mamás, a que ore por ellas. Le agradezco mucho el que haya abierto su corazón hoy, porque su corazón, al abrir su corazón, no solo nos enseña lo que Dios ha hecho, la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, sino también nos da un mensaje de que Dios puede restaurar cualquier vida en cualquier condición y puede bendecir cualquier persona que quiera acercarse a Él. Gracias, líder. La verdad, antes de terminar, sí quiero decir algo, y es que de verdad uno como hijo se toma muchas veces el lugar de juzgar a los padres, y pues pienso que ellos tienen temores, tienen miedos al enfrentarse al formar vida, ¿no? Formar un hijo es formar una vida, y no saben cómo hacerlo. Y pienso que allí es aprender a honrar a los padres como Dios manda, porque nosotros como hijos somos los que ganamos. Bueno, yo quiero invitarles entonces. Vamos a orar. Quiero invitarles entonces en esta mañana, para que levantemos nuestro corazón a Dios, para que le agradezcamos a Dios porque Él nos ha permitido tener una familia. Yo le invito a usted allí, mujer, donde usted está, que muchas veces se ha sentido impotente ante muchas situaciones, para con sus hijos, para con su esposo, donde hayan habido situaciones en las cuales tal vez ha querido huir y dejar todo. Pero hay algo muy importante. No podemos desconocer que Dios está allí presente. No podemos desconocer que la fuerza, la fortaleza, el ser valientes viene de Dios. Y por eso en esta mañana quiero invitarle a que aquella situación, tal vez con sus hijos, es el momento de entregarla a Dios, es el momento de acudir a lo que dice la palabra de Dios cuando Él dice, clama que yo te responderé. Es el momento de acudir cuando Dios dice en su palabra, la fe del justo puede mucho. Y es el momento de que usted, mujer, se levante en su casa para sembrar el amor de Dios, para sembrar la palabra de Dios. Si tal vez su esposo como autoridad en el hogar no lo ha hecho, Dios también a usted como mujer le ha dado la autoridad de hacerlo. Así como Dios declaró la bendición sobre Abraham, también la declaró sobre Sara. Y así como Dios le dijo a Abraham promesas, también se las dio a Sara. Y es el momento de apropiarse de que Dios es el único que puede hacer que en su hogar reine la paz, reine la armonía, reine la unidad. Es el momento de hacer que sus hijos
conociendo el amor de Dios, se levanten como esos hijos donde van a ser parte de la solución y no del problema. Usted ha sido llamada a transformar, usted ha sido llamada a renovar, usted ha sido llamada a restaurar. Dios quiere usar su vida para cambiar toda la situación. Dios quiere usar su vida para que tome la vida de otros y a través de su vida sea transformada por el poder de Dios. Entréguele su hogar y declare que en su hogar está Dios reinando. Declare que Dios se levanta allí para poner orden en aquello que se encuentra desordenado. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su esposo, por sus hijos. Dele gracias a Dios por su familia. Y dele gracias a Dios porque hoy le permite una vez más acercar su corazón a Él y reconocer que hay un Dios que tiene poder para obrar grandes milagros. Y usted necesita un milagro en su casa y solo Dios lo puede hacer. Disponiendo su vida, disponiendo su corazón, a través de ella Dios va a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que derrama sobre cada hogar, sobre cada familia que nos escucha, a través de esta emisora, la cual tú la usas para comunicar bendición a cada hogar. En acción de gracias a ti oramos. Amén.